Listo. Hola, muy buenas tardes, buenos días, independientemente de la hora en la que nos visualicen. El día de hoy vamos a presentar a la conferencista magistral en el marco del Seminario de Investigación e Intervención Educativa 2025-2 de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, como parte de las actividades de posgrado de la maestría en educación y el doctorado en estudios y proyectos socioeducativos. Tenemos a una invitada especial que nos visita desde Chile, es la doctora Claudia Carrillo, y el día de hoy nos va a presentar el tema Pedagogías Otras e Investigación Educativa, agentes de transformación de las trayectorias educativas. Para ello, voy a mencionar brevemente la dinámica para las y los estudiantes de los programas de posgrado, la cual consiste en que después de que termine la conferencista, ustedes pueden hacer comentarios en el video aquí asignado o es anclado a YouTube de la Facultad de Pedagogía, y posteriormente la doctora Claudia nos va a hacer el favor de dar respuesta. Antes de comenzar, voy a dar lectura a la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy. Es docente e investigadora, tiene magíster en educación con mención en currículo y comunidad educativa y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Chile. Sus principales líneas de investigación son educación y migraciones internacionales, formación de profesores y prácticas escolares, interculturalidad y racismo. Ha participado en diversos proyectos de investigación e intercambio académico en el marco del programa Cooperación Científica ECOS de CONICYT del 2018 al 2020 con el tema La construcción nacional puesta a prueba con el extranjero, encarnación, incorporación, reproducción y deconstrucción de los traumas históricos a nivel del Estado, de individuo y de la nación, entre las facultades de Ciencias Sociales, la Universidad de Chile y el Instituto Interdisciplinario de Antropología Comparada, me parece, de una universidad francesa. Luego tiene otro proyecto del 2016 al 2019 que es Movilidades Espaciales y Transformaciones en las Antiguas Periferias Urbanas de la Metrópolis de América Latina, Santiago, Bogotá y Buenos Aires, entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y el Laboratorio de la Universidad de Poitiers de Francia. También en el 2010 al 2013 fue investigador en el Núcleo de Investigación Sociología del Cuerpo y las Emociones en la línea Racismo, Extranjeridad y Migración de la REM de Faxo. Entre otras investigaciones, ha sido investigador responsable de la línea de cuerpos migrantes del mismo núcleo del Departamento de Sociología de la Faxo, de la Universidad de Chile, y fue tesista doctoral en el proyecto de investigación de Fondesit Regular, Inmigrantes Negros en Chile, en prácticas cotidianas de racialización, sexualización, financiado por CONICYT, y entre el 2012 y 2013, investigadora de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente. Estimada Claudia, es un placer contar con la presencia tan distinguida de tu trayectoria. Te cedo la palabra. Tu micrófono está apagado. Claudia, el micrófono está apagado. Listo, ya te Gracias. escucho. De Ahora nada. sí. Gracias, doctora Porfiria. Y un saludo cordial a todas las personas que están presentes. Agradezco esta invitación, especialmente a la doctora Porfiria Bustamante y también a todas las personas que organizaron la actividad académica, incluidos pues, los docentes y estudiantes del doctorado en Estudios y Proyectos Socioeducativos DEPSE, a la maestría en educación y el seminario permanente para el fortalecimiento de la investigación y la práctica docente de la Universidad Autónoma de Baja California. El título de esta conferencia magistral es Pedagogías Otras e Investigación Educativa, agente de transformación de las trayectorias educativas. La estructura de la conferencia la he organizado en 4 acápites. El primero de ellos, que aborda la introducción de construir el status quo. El segundo momento, vamos a hablar del marco teórico de qué son las pedagogías otras
En un tercer momento vamos a hablar de la investigación como agente de transformación. Y en un cuarto momento, las conclusiones y las proyecciones hacia el futuro. Para iniciar entonces la introducción de construir el status quo, voy a iniciar con esta introducción y parto con la frase de construir el status quo precisamente porque es necesario comprender mejor qué quiere decir esta frase, y para ello pues cabe recordar que deconstruir pues es un término que proviene de la filosofía y es el filósofo Jacques Derrida quien plantea que este es un método de análisis y busca desarmar un concepto o una estructura para entender cómo se construyó. Es decir, que el deconstruir busca revelar las jerarquías ocultas y los supuestos no examinados que permiten que las estructuras institucionales, por ejemplo, funcionen y se perpetúen en el tiempo. Y por otra parte, el status quo pues, refiere al conjunto de condiciones, reglas, estructuras y normas que prevalecen en un momento determinado en la política, la sociedad, la economía o la cultura. Y por lo tanto, cuando señalo de construir el status quo, refiero a un cuestionamiento profundo que no solo implica desafiar la existencia del status quo, sino analizar el por qué se da este fenómeno del status quo. Ahora bien, en este marco de ideas, entonces, de construir el status quo, implica preguntarnos qué pedagogías, como una pregunta problematizadora, qué pedagogías han sido históricamente silenciadas o marginadas de nuestros sistemas educativos tradicionales. Y la respuesta es que principalmente han sido aquellas pedagogías que buscan el desarrollo de pedagogías que son críticas, liberadoras, emancipadoras, es decir, aquellas pedagogías que están centradas en la diversidad y en la inclusión. Y se silencian ya sea por omisión intencionada, es decir, que se opta por pedagogías tradicionales, hegemónicas, o simplemente por falta de conocimiento sobre la existencia de pedagogías otras y otros mundos posibles. ¿Y cuál es la razón principal de ese silenciamiento en el primer caso? Cuando se hace con intención. Cuando hay allí una intencionalidad, y la razón es porque las pedagogías otras se contraponen a la reproducción del orden social y económico existente, es decir, que se ponen en cuestionamiento el status quo y por lo tanto se contraponen a un orden que está establecido por los sistemas educativos hegemónicos. Cabe recordar que el sistema educativo hegemónico a menudo está estructurado bajo lógicas de reproducción de un modelo económico neoliberal principalmente y tiende a priorizar pedagogías que garantizan la formación de sujetos como mano de obra y una intencionalidad de cumplimiento acrítico de normas con una marcada tendencia a la homogeneización. Ahora, ¿cuál es el problema central del status quo? El problema central, aquí el punto, es que la hegemonía reproduce la exclusión y ambas, tanto la hegemonía como la exclusión, producen entonces las desigualdades sociales y étnicas que no son problemas adicionales a la educación, sino que constituyen el núcleo mismo del status quo y el propósito funcional, aunque está encubierto, de muchas pedagogías tradicionales. El argumento central aquí entonces es que el sistema educativo hegemónico está diseñado no solo para impartir conocimiento, sino que fundamentalmente lo que hace y opera en función de legitimar y reproducir jerarquías y un orden social preexistente. En relación con ello, voy a señalar 3 elementos que son clave para analizar cuál es el problema precisamente. Y el primero de ellos es la hegemonía y la construcción de conocimiento legítimo. La hegemonía, porque es uno de los principales elementos a considerar porque refiere a la dominación cultural e ideológica, donde la forma de ver el mundo del grupo dominante es la forma que se impone. Y se presenta en muchas ocasiones como la única verdad universal, incluso incuestionable.
Por lo tanto, aparecen otros subelementos que vale la pena allí considerar, como lo son, por ejemplo, el currículo como un arma ideológica, porque las pedagogías tradicionales se basan en un currículo que es estandarizado, que es centralizado, que es eurocéntrico en la mayoría de los países de Latinoamérica, y este currículo impone un capital cultural que es específico y que valida como único capital válido y universal. Otro de estos elementos es el silenciamiento étnico y cultural, porque al hacer este silenciamiento, pues se produce un silenciamiento sistemático de las historias, los saberes, las cosmovisiones, las experiencias, las lenguas de los pueblos originarios, por ejemplo, comunidades afrodescendientes y otras minorías étnicas. Y lo que ocasiona este silenciamiento es que perpetúa la idea de que la cultura y el conocimiento de la hegemonía son superiores. Por lo tanto, las otras formas serían inferiores. Y la transmisión pasiva del conocimiento y la neutralidad, porque la pedagogía tradicional con su énfasis en la transmisión pasiva del contenido, donde el profesor es el que habla, el estudiante escucha, el profesor enseña, el estudiante aprende. Se tiende a la memorización, se promueve la docilidad, la obediencia crítica, el disciplinamiento, la normalización del estudiante. Y en lugar de la reflexión y el diálogo, como propone, por ejemplo, Paulo Freire, las instituciones educativas se van declarando como, entre comillas, neutrales y de esta forma ocultan el rol político de la reproducción del sistema como una de sus funciones principales. Aquí el segundo elemento es la exclusión y la lógica del déficit. Acá vale la pena considerar que otro de los elementos relevantes, precisamente porque la exclusión educativa no solo ocurre cuando un niño no asiste a la escuela, cuando no ingresa, cuando no tiene un cupo, sino que se manifiesta en forma sutil a través de prácticas pedagógicas evaluativas. Uno de esos elementos es la estandarización como filtro social, precisamente porque mediante un currículo rígido, que por lo tanto no es flexible, la evaluación tendría que ser homogénea y no reconoce la heterogeneidad de los capitales culturales, ni contextos socioeconómicos, ni estilos de aprendizaje de los estudiantes, sino que supone que todos aprenderían a un ritmo y de formas más o menos determinadas. Por otra parte, la creación del alumno en déficit, que acá un elemento importante que vale señalar, porque cuando un estudiante de bajos recursos o de un grupo étnico minoritario fracasa en pruebas estandarizadas, el sistema tradicional diagnostica como un déficit individual, ya sea por falta de esfuerzo del estudiante o falta de compromiso de la familia, por ejemplo, o baja capacidad incluso intelectual o bajo capital cultural, y esto oculta y desvía el foco y pasa que en lugar de concentrarse en el sistema, se centra el déficit en el estudiante, centra el déficit en un ámbito más individual, ya sea el estudiante y su familia. Y cuando es el sistema el que tiene un déficit estructural, sistémico, al no proveer la equidad ni desarrollar sus procesos de manera más integral y con pertinencia cultural, por ejemplo. Y la exclusión del lenguaje y el contexto, porque las pedagogías tradicionales ignoran el lenguaje vernáculo y las formas de conocimiento de las comunidades marginadas históricamente, obligando a los estudiantes a operar en un código cultural que les es ajeno. Entonces, esto lleva al fracaso e incluso a la autoexclusión. Como tercer elemento tenemos las desigualdades sociales y la meritocracia ficticia. Aquí pues las pedagogías tradicionales son claves para mantener las desigualdades sociales y legitimar el resultado desigual bajo una narrativa de meritocracia. Por lo tanto, volvemos al mismo punto y es que el éxito o fracaso va a depender exclusivamente del individuo y no del sistema. El mito de la igualdad de oportunidades, porque el status quo educativo promueve la idea de que la escuela ofrece a todos la igualdad de oportunidades y que el éxito depende solamente del esfuerzo individual. Pero esta es la ideología de la meritocracia. Precisamente aquí hay que recordar que existen condiciones de entrada que son muy heterogéneas,
que no son las mismas, no todas las personas parten del mismo punto de inicio. Simbólicamente no ocurre de esa forma. Otro de los elementos es la reproducción del capital cultural, que es un concepto, una noción que acuña Bourdieu, porque en realidad los estudiantes de élite social y económica llegan a la escuela con un capital cultural que el currículo tradicional valida, legitima, y por lo tanto la pedagogía tradicional simplemente va certificando y va amplificando también de cierta forma esta ventaja inicial que tienen unos estudiantes por sobre los otros. Y finalmente el sistema de segregación, porque al valorar la memorización y la estandarización, las pedagogías tradicionales asegura que los estudiantes de las élites obtengan los mejores resultados, accedan a las universidades más prestigiosas, reproduciendo entonces un círculo vicioso donde el poder económico y social pues se convierte en éxito académico y esto a su vez en más poder. Por lo tanto, la hegemonía, la exclusión y la desigualdad son un problema central porque la pedagogía tradicional es el mecanismo silencioso que transforma las ventajas de clase y etnia en mérito individual certificado, perpetuando el status quo y justificando que los que están arriba merezcan estar allí por estas razones que entre comillas serían obvias y los que están abajo continúen fracasando individualmente, perpetuando las desigualdades socioeconómicas, socioeducativas. Esas serían las consecuencias pues, de la exclusión persistente. Si nos preguntamos cuáles serían esas consecuencias que conllevan la hegemonía, la exclusión y la desigualdad, pues entonces tenemos allí estas exclusiones que persisten en el tiempo. Aquí algunos datos de abandono escolar en secundaria a nivel regional, que indican que la tasa de deserción y abandono escolar en el nivel secundario siguen siendo alarmantes, afectan aproximadamente cada 4 de 10 estudiantes, de acuerdo a los datos recogidos por la UNESCO y la OEI durante el año 2024. Y además de esas consecuencias, pues está la exclusión como un fenómeno interseccional donde la etnicidad y la condición socioeconómica y la discapacidad amplían o condiciones especiales amplifican estas barreras. Entonces, en relación a la población indígena, la brecha de logros de aprendizaje que están vinculados con qué, con que los estudiantes indígenas obtienen en promedio, de acuerdo a la estadística de UNICEF, de los últimos años, 38 puntos menos en las pruebas estandarizadas que sus homólogos no indígenas. Y esto refleja una desigualdad crítica no solo en el acceso, sino en la calidad y en la pertinencia de la enseñanza. Por otro lado, también una brecha estructural que tiene que ver con la exclusión, que se debe a una combinación de factores como ruralidad, lengua materna indígena. No es lo mismo aprender la lengua que está establecida y legitimada en la escuela, cuando se ha aprendido a los 7, 8 o 12 años de edad y hay anterior a ello una lengua materna indígena. No son las mismas condiciones. Entonces, aquí, bueno, ese es un punto relevante a considerar. Y en relación con la discapacidad, el acceso limitado, que refiere a que solo una parte de estudiantes con discapacidad se encuentra escolarizada, y por otro lado el abandono escolar, que tiene que ver con que más de un tercio de los estudiantes con discapacidad abandonan las escuelas antes de finalizar la educación secundaria en los países participantes en estudios regionales, de acuerdo a la estadística del Sistema Regional de Información Educativa de Estudiantes con Discapacidad y estadísticas de UNESCO de los últimos años. Las consecuencias entonces pues son que la inclusión educativa como desafío persistente y la inclusión como la exclusión, perdón, como fenómeno interseccional, donde la etnicidad y la condición socioeconómica y la discapacidad amplifican estas barreras y generan finalmente una crisis en las trayectorias educativas de niños, de adolescentes y de jóvenes. Por lo tanto, visibilizar las pedagogías otras mediante la investigación crítica es clave precisamente para transformar o para, para redefinir o por lo menos intentar
en esos esfuerzos que podamos hacer como educadores, transformar esas trayectorias. Vamos a ir ahora al marco teórico de las pedagogías otras. Y acá, bueno, cabe señalar que las pedagogías otras, para entender mejor de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Cuáles son esas pedagogías otras? Pues hacen una crítica epistémica a las pedagogías que son hegemónicas. No solo proponen metodologías de enseñanza alternativas, sino que realizan una crítica epistémica profunda a esas pedagogías que son tradicionales, hegemónicamente tradicionales. Y en este sentido, la crítica epistémica ataca la base del conocimiento porque cuestiona la universalidad, la neutralidad del saber del sistema educativo tradicional. Y por lo tanto, al criticar ello, pues puede redefinir de mejor manera y comprender de manera más amplia todo lo que ello entrama. En este sentido, la crítica epistémica ataca la base del conocimiento, ¿cierto? Que sería el universalismo, porque cuestiona la universalidad y la neutralidad del saber del sistema educativo tradicional. Por lo tanto, se cuestiona qué se considera verdad, para quién es válida esa verdad o el conocimiento que es considerado legítimo y qué intereses de poder se beneficiarían de la supuesta, entre comillas, neutralidad de dichos conocimientos. Y en el sentido práctico, pues voy a explicar cómo desde la pedagogía hegemónica, el universalismo y la jerarquía de saberes se reproducen y reproducen en sí misma la violencia epistémica. Por una parte, pues el universalismo, que sería la base. La pedagogía hegemónica parte de la premisa que existe un modelo único, superior del conocimiento, se presenta como universal, como irrefutable, como neutra, y los contenidos y métodos serían validados para todo tiempo, lugar, persona. ¿Qué es lo que produce este universalismo? Pues la homogenización del currículo y de las expectativas de aprendizaje, ignorando las diversas formas de entender, de saber, de conocer, de aprender. Y por otra parte, la jerarquía del saber, que sería la estructura, establece un orden donde el conocimiento científico o académico es superior, es considerado como superior, y otros saberes ancestrales, populares, femeninos, saberes indígenas, son relegados a una categoría inferior o simplemente pues son ignorados. ¿Y esto qué produce? Pues una devaluación de las experiencias, lenguas, cosmovisiones de las culturas otras, forzando a estas culturas a adaptarse al modelo dominante. Finalmente, el universalismo y la jerarquía del saber de las pedagogías hegemónicas conllevan a la violencia epistémica, que es nada más ni nada menos que la destrucción activa y la negación de formas otras del saber y conocer. Esta violencia epistémica en la educación emerge cuando la estructura educativa borra las identidades o las invisibiliza, así como los conocimientos propios de las comunidades educativas, para imponer una visión hegemónica. Finalmente, ¿qué es lo que se produce con esta violencia epistémica en la educación? Silenciamiento. ¿De qué? Bueno, de las historias y narrativas de los grupos marginados que son borrados o invisibilizados del currículo. En la invisibilidad, cuando el estudiante siente que su cultura y su conocimiento previo no son relevantes, no son válidos, no funcionan en el hábitus de la realidad que se va construyendo en la escuela. Entonces se produce esa invisibilidad y una autonegación. Y aquí el individuo internaliza la idea de que su forma de conocer es defectuosa o inclusive puede considerarla como inferior. Y esto conduce a una pérdida de identidad y a la exclusión educativa. A continuación, bueno, este cuadro comparativo permite visualizar algunos elementos clave que facilitan diferenciar el enfoque de las pedagogías hegemónicas y de las pedagogías otras. Por una parte, las pedagogías hegemónicas allí con unas características que se definen por un modelo educativo vertical, transmisivo, donde el docente es la autoridad central y deposita el conocimiento estandarizado y rígido en un estudiante pasivo, que es como un receptáculo.
y su principal objetivo es la reproducción de las normas, de las estructuras sociales existentes, evaluando el éxito primordialmente a través de la memorización y las métricas cuantitativas, de allí la relevancia que le da a las pruebas estandarizadas. Mientras que por otra parte, las pedagogías otras que proponen enfoques que van en otro camino, un enfoque horizontal, dialógico, buscando la transformación crítica tanto del individuo como de la sociedad. Y en este modelo, pues el docente actúa como un facilitador, como un mediador, y el estudiante es un agente activo, constructor de su propio saber, y el currículo es flexible, contextualizado, está sujeto y abierto a adecuaciones curriculares. Y las evaluaciones principalmente pues serían cualitativas. No quiere decir que las cuantitativas sean excluyentes, pero principalmente se trata de procesos más formativos en cuanto a lo cualitativo y lo procesual, no en tanto algo técnico donde se miden conocimientos y donde se privilegian las métricas. Entonces se centra el desarrollo en un ámbito, en una perspectiva de lo integral, humanista, y la conciencia crítica para fomentar la autonomía y el cambio social. Ahora vamos a adentrarnos en la definición y fundamentos de las pedagogías otras. Y aquí es preciso centrar la atención en tres elementos que son clave. Por un lado, la decolonialidad del saber, que es el fundamento epistemológico central de las pedagogías otras, y se define como el proceso de cuestionamiento y desmantelamiento de las estructuras de conocimiento impuestas por la modernidad y el colonialismo europeo, y como el saber hegemónico se ha presentado como universal, neutro, superior, invisibilizando y subalternizando o negando la validez de otras formas de conocimiento, por ejemplo, de saberes ancestrales, indígenas, cosmovisiones diversas. El objetivo de la decolonialidad del saber es liberar el conocimiento de la matriz colonial, y eso implica no solamente incluir otros contenidos o contenidos otros, sino también cambiar la forma en que se producen, se validan y se enseñan los saberes. La decolonialidad del saber pues se fundamenta en una pedagogía que promueve, o en diversas pedagogías que promueven diversidades epistémicas, principalmente en la ecología de saberes, por ejemplo, que es una noción que ha ido desarrollando Boaventura de Sousa Santos, entendiendo que la verdad y la experiencia educativa es plural. Otro elemento que es el lugar de enunciación, y esto es muy importante porque define cómo la posición histórica, social, geográfica, territorial, subjetiva del individuo, ¿cierto? A partir desde donde el individuo, la persona se sitúa, un grupo o una cultura, produce y comparte conocimientos. Este concepto proviene de la crítica postcolonial y argumenta que no existe un conocimiento descontextualizado o neutro, sino que toda producción del saber está inherentemente marcada por experiencias, ya sea también por privilegios o por opresiones de quien genera dicho saber. Y por último, ese tercer elemento, que son las prácticas pedagógicas como resistencia, que son acciones concretas en el aula o en el espacio educativo que desafían y subvierten no solamente las dinámicas de poder, sino que también las metodologías y las concepciones del conocimiento que han sido impuestas por la pedagogía hegemónica. Aquí cabe señalar que no se trata de enseñar sobre resistencia o cómo resistirse, sino de ejercer la educación, de procurar desarrollar una educación como un acto de resistencia en sí misma. Un acto de resistencia en sí mismo. Este fundamento sostiene que el acto de educar, cuando se orienta a la liberación, que es una noción acuñada por Paulo Freire, tiene que ver con la conciencia crítica y la autonomía, y se convierte en una praxis política, por medio de la cual el aula se transforma entonces en un laboratorio de transformación social, donde se ensayan nuevas formas de relación, de participación, de organización,
que confrontan permanentemente el status quo y preparan a los sujetos para que sean agentes activos de cambio. ¿Cuáles son las pedagogías otras? Bueno, también llamadas alternativas, críticas, emancipadoras. No son solamente un modelo, sino el conjunto de enfoques y prácticas que se fundamentan en el cuestionamiento de las pedagogías hegemónicas tradicionales. Y a continuación voy a referir algunas corrientes principales de estas pedagogías otras. Primero es importante que recordemos que estas pedagogías se distinguen por situar al estudiante como sujeto activo y promotor del cambio en lugar de un mero receptor de información o un mero receptáculo. Dentro de estas corrientes, por una parte, la pedagogía crítica y de la liberación, que nace de la obra de Paulo Freire, con su obra de pedagogía del oprimido, es un enfoque que centra su análisis en el desarrollo de la conciencia crítica, de la concientización del estudiante sobre estructuras de opresión, y esta pedagogía promueve principalmente la praxis, que es la reflexión y la acción, y el diálogo horizontal con herramientas para poder emanciparse. La otra corriente, las pedagogías decoloniales y del sur, critican la matriz colonial del poder y del saber y buscan deslegitimar el conocimiento occidental como un único saber válido, e incorporan la diversidad epistémica, la ecología de saberes, saberes ancestrales y perspectivas de comunidades históricamente marginadas, y promueven el reconocimiento del lugar de la enunciación. Las pedagogías sociocríticas, por su parte, que se inspiran en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en la sociología de la educación, y se enfocan en la educación como una esfera política y social, y analizan cómo el currículo y las prácticas escolares reproducen las desigualdades y las ideologías dominantes. Y por último, las pedagogías alternativas y activas, que aunque algunas son históricas, son métodos que siguen siendo fundamentales en las pedagogías otras y que se combinan y se entraman, se imbrican. Y con ello refiero a, por ejemplo, Montessori y Waldorf, que son pedagogías centradas en el desarrollo integral, la autonomía, el respeto de los ritmos de aprendizaje y enseñanza. Y aquí, bueno, otros autores que enfatizan, como De Crowley, Freinet y la Escuela Nueva, que enfatizan los aprendizajes por la acción, el interés del niño, el trabajo cooperativo y el vínculo con la vida real y la comunidad, y el enfoque en el método que prioriza la experiencia, la investigación, la experimentación por sobre la transmisión pasiva. Es muy importante destacar que las pedagogías otras tienen elementos comunes. Voy a señalar 4 de ellos, y es que se relacionan de manera horizontal, se rompe allí la jerarquía entre docente, o se intenta por lo menos quebrar esa jerarquía existente, que es asimétrica, como toda jerarquía entre docente y estudiante. El currículo contextualizado, que tiene que ver con relacionar el aprendizaje con la realidad social y las problemáticas del entorno. La evaluación formativa, como lo había señalado anteriormente, que tiene que ver con una formación, con una evaluación que integre diversas formas y no que sea rígida ni estandarizada o se limite a lo cuantitativo, ni solamente a lo que se evalúa en tanto tal como una calificación, sino que también abre la posibilidad de la evaluación que es formativa, que incluso ni siquiera podría tener una calificación. Y el propósito emancipador, que tiene que ver con una educación la educación como herramienta para la liberación y la transformación social. Aquí, bueno, vamos a ir a la investigación como agente de transformación. Y aquí es muy importante, pues, visibilizar las pedagogías otras mediante la investigación crítica como perspectiva clave para definir las trayectorias educativas. Bueno, el rol crucial de la investigación crítica, y que implica visibilizar esas pedagogías otras mediante la investigación, considerando por lo menos estos 3 elementos. El primero de ellos, que es develar la hegemonía
Entonces, a través de la investigación crítica se pueden ir develando aquellos constructos hegemónicos, y para ello se utilizan marcos teóricos críticos para exponer por qué las pedagogías tradicionales fueron instaladas, cuál fue el objetivo principal, incluso como instrumento político, y por qué estas pedagogías han prevalecido y por qué se va silenciando a las otras pedagogías que van emergiendo. Es decir, develar o desvelar la hegemonía tiene que ver con deconstruir el status quo. Otro de los elementos a considerar en la investigación crítica tiene que ver con la validación epistemológica, y es que para legitimar los saberes pedagógicos alternativos, no solo como prácticas, entre comillas, bonitas, sencillas o locales, sino como modelos robustos que generan resultados de aprendizaje pertinente, resultados o procesos más bien de aprendizaje que son significativos y que principalmente pues son liberadores, emancipadores. Y como un tercer elemento, proveer la evidencia sólida, que implica poder sistematizar de alguna forma, registrar aquellas experiencias, generar datos cualitativos, incluso también, ni siquiera incluso, además cuantitativos, y análisis mixtos que permitan demostrar que las pedagogías otras son más efectivas para reducir la exclusión, el abandono, la deserción, la desigualdad de los modelos, que los modelos tradicionales, especialmente en contextos de diversidad social y étnica, van actuando. Ahora, el rol de la investigación crítica, perdón, el rol crucial de la investigación crítica en la redefinición de las trayectorias educativas. Aquí este esquema permite revisar con mayor detalle y a modo de síntesis cuáles son las principales diferencias entre la pedagogía hegemónica tradicional y las pedagogías otras, cuáles son sus aportes para redefinir las trayectorias educativas. Aquí, si revisamos algunos aspectos como el rol del estudiante, el rol de la escuela, los resultados, el conocimiento, pues se puede ver y contrastar, ¿no? Cuáles son las contribuciones que se hacen a partir de estas dos perspectivas. Y pues las trayectorias educativas, entonces, sería posible pensar como trayectorias, como mapas reconfigurados, al entender que las trayectorias se pueden redefinir. Y para ello, pues se requiere de una reflexividad profunda del investigador y hacer una transición, porque esto implica necesariamente y obligatoriamente hacer una transición y dejar de investigar sobre para empezar a investigar con y desde. La investigación, por lo tanto, no es un mero proceso de recopilación de datos, sino que es la creación de conocimientos junto a personas que hacen parte de esa construcción. Aquí, bueno, hay una cita de Paulo Freire en las cartas en las cartas a Cristina, donde habla de la investigación, por lo tanto, no es un mero proceso de recopilación de datos, sino la creación de conocimientos junto al pueblo. Mi presencia en el mundo no es neutra. Fui, soy y seré siempre un sujeto político, y no hay práctica política neutra. Por lo tanto, mi práctica pedagógica no es neutra. Aquí otra cita que habla del posicionamiento, que es el lugar desde donde se habla. Y ese lugar es una articulación de la historia,
la geografía, el lenguaje, la política y la economía. Y hay que tomar conciencia del lugar de enunciación y asumir que la neutralidad epistémica es una ilusión diseñada para sostener el conocimiento imperial, de Walter Mignolo. Bueno, son algunas citas que son, destacadas y que vale la pena reflexionar sobre ellas. Entonces, ¿cuál es, como segundo punto, el desafío ético? La creación del saber. La horizontalidad en la relación investigador-participante. El reconocimiento de saberes locales, de saberes situados, de cosmovisiones, de saberes populares, ancestrales. Y la devolución a la comunidad. Cuando se hace investigación, hay que procurar y hay que hacer real aquellas posibilidades que puedan haber de devolución a la comunidad. Algunos ejemplos. Conversatorios, y digo conversatorios más que seminarios o congresos, donde habla solamente o principalmente la persona que está allí como protagonista, dijéramos, o a cargo de un seminario o un congreso, ya sea como panelista o ponente, sino conversatorios donde haya una devolución de aquellos hallazgos, haya una devolución a la comunidad, pero que haya espacio principalmente para el diálogo, haya espacio para que en esa devolución pueda haber un momento de poder compartir saberes, de que haya una relación dialógica, que no solamente sea entregar la información en tanto tal, sino que en parte sea hacer una devolución que es dialógica, ¿cierto? Que va de un lado y se devuelve, para poder encontrar como el sentido del trabajo que se realiza. Si no, lo que ocurre es que, como puede o suele pasar, es que las comunidades a veces se cierran. Las instituciones educativas, por ejemplo, se cierran en ocasiones. Cuando sienten que van investigadores a, a estudiar determinados fenómenos, realizan el trabajo de campo y después desaparecen. Y lo expresan así. No supimos qué pasó con la investigación, no supimos para qué sirvió, qué se dijo, si se escribió un artículo o un libro o se establecieron algunos criterios orientadores para la creación de políticas públicas, no tenemos ni idea. Entonces llega el punto en donde en algunos establecimientos educativos, cuando esto ocurre y ocurre con frecuencia, cuando se presentan fenómenos determinados, como por ejemplo fenómenos migratorios, donde se va acrecentando la matrícula de estudiantes de origen migrante, y se logran o se alcanzan porcentajes elevados de la matrícula, y resulta que una escuela determinada suele ser como la escuela ícono en esa representatividad, y empieza a ser intervenida una y otra y otra y otra vez. Llega un punto en donde la misma comunidad de esa escuela termina saturada y prefiere cerrarse, y porque no le encuentra sentido a que se lleve a cabo un trabajo de campo por investigadores y que sea llamativo, por decirlo de algún modo, ese centro, que llame la atención ir allí a investigar, pero cuando el nivel de expectativas tampoco se alinea, más que se alinea, como que se articula con aquello que el investigador va a hacer al final. Lo que ocurre en el desarrollo de la investigación, que es que en el término del trabajo de campo, es que la comunidad no se entera, no suele enterarse de qué ocurre después con esos datos, con esa información que se recabó, cualitativa, cuantitativa. Entonces, ahí hay un punto importante que hay que considerar, y es eso, la devolución. Incluso algunas
becas de investigación establecen como un criterio a cumplir que la persona que se adjudique una beca, por ejemplo, para estudios y para desarrollar una investigación, tenga que hacer una devolución. Lo establece como una obligatoriedad, precisamente, como para cubrir precisamente ese campo que queda allí como un poco vacío, ¿no? Entonces, el intercambio de saberes y diálogos, precisamente el gráfico que está allí muestra la co-creación, por un lado, el investigador y la comunidad, un modelo de investigación recíproca, pero pues que no solamente queda en una imagen o en un discurso, sino que trasciende y que puede dar lugar a un avance en ciertos temas en los que el investigador podría aportar y que es un aporte recíproco porque la comunidad ayuda a construir y a poder orientar ese camino. Entonces, el saber, pues no es aquí otra cita inspiradora, y es que el saber no es una mercancía que se extrae, sino es una relación que se cultiva, y nuestro posicionamiento como investigadores debe ser el de un caminante en el territorio y no el de un extractor de datos. Y eso exige reciprocidad, lo que señalaba anteriormente. Y la responsabilidad con la comunidad, la devolución del conocimiento en una forma que sea útil y significativa para la vida comunitaria y no solamente para la academia hegemónica. Esta pues es una cita inspirada en el pensamiento de líderes académicos indígenas como aymaras y quechuas que priorizan la vida, el territorio y la relacionalidad sobre la objetividad científica, esta prevalencia al objetivo. Y esta cita pues subraya entonces la necesidad de que el conocimiento se genera desde y para la comunidad, desafiando la abstracción de saberes que ha caracterizado históricamente a la investigación académica occidental. Aquí algunos conceptos claves que están implícitos en la cita y que tienen que ver precisamente con la reciprocidad social, desde el AINI en la cosmovisión andina, que tiene que ver con un intercambio de energía, un intercambio de saberes, entendiendo que el conocimiento no se toma unilateralmente, sino que debe haber un intercambio y un beneficio mutuo en esa relación. La territorialidad, entendiendo que el saber está intrínsecamente ligado al espacio geográfico, a la historia de vida del lugar, el territorio, la geografía, y no es universal ni es abstracto. Y la anti-extracción, que es esta idea de oponerse a esta lógica del extractivismo, donde el académico obtiene conocimiento, que sería la materia prima, ¿cierto? Un investigador que va y desarrolla investigación y en el trabajo de terreno hace entrevistas, aplica cuestionarios, hace observaciones, revisa documentos, ¿cierto? Fuentes documentales que están allí, oficiales, por ejemplo. Entonces, se nutre de esa materia prima y lo transforma en un capital simbólico, ya sean publicaciones, pero no resulta o no hay una devolución, no hay un beneficio para la fuente. Voy a pasar acá a la otra diapositiva. El otro elemento pues son las preguntas transformadoras. Y significa que para transformar el sistema educativo y generar resultados más equitativos, pues es necesario entonces dejar de lado el modelo pedagógico hegemónico y utilizar la investigación crítica como una herramienta para sacar a la luz, para validar y aplicar las metodologías de enseñanza-aprendizaje que han sido históricamente marginadas. Aquí aparece un
dibujo en la parte central, una imagen más bien. Pedagogías hegemónicas con un camino ciertamente como opaco, pero que está marcado. Y al otro lado, las pedagogías otras, considerando en un camino como a explorar, ¿no? Mostrando como un bosque. Las pedagogías hegemónicas con una suerte como de mapa trazado, de saber cuál es el punto donde hay que llegar, algo que está establecido en esta idea de fin, de la meta que se quiere conseguir, los resultados que se quieren conseguir, las acciones que hay que lograr para obtener esos resultados o para llegar a esa meta, que en este caso sería seguir el mapa y seguir la ruta trazada. Pero por otro lado, las pedagogías otras, donde hay allí una brújula y diversos caminos que se entrecruzan, se entraman, se imbrican y que van mostrando esas interconexiones. Y aquí, bueno, presento un cuadro comparativo con dos, está organizado como en dos columnas este cuadro o esquema, con ejemplos de preguntas según el enfoque de la investigación, si es una investigación tradicional hegemónica o una investigación con pedagogías otras, con ese enfoque. Y eso con el propósito de poder revisar de manera más clara cuáles serían las diferencias entre dichos enfoques. Por un lado, voy a ir a la segunda, que queda incluso más clara de explicar. Y es que, por ejemplo, si hay una investigación sobre eficacia docente, desde la investigación tradicional hegemónica, la pregunta sería: ¿qué impacto tiene la capacitación docente estandarizada en el manejo del aula y la reducción de la indisciplina en escuelas urbanas? Y desde las pedagogías otras, más que preguntarnos sobre la eficacia del docente, sería preguntarnos sobre la construcción dialógica de la praxis, lo que ocurre en la praxis. Y la pregunta podría ser: ¿de qué manera la investigación-acción participativa permite a los docentes y a las familias indígenas de la comunidad problematizar conjuntamente la exclusión educativa que experimentan y transformar su práctica pedagógica? ¿No? Aquí hay visiones que son distintas. Si bien esa anterior pregunta de eficacia docente está hablando de manejo del aula, reducción de indisciplina y que tiene que ver con práctica docente, pues se ve el contraste, ¿no? Desde las pedagogías otras podríamos plantear una pregunta, formular una pregunta que sea mucho más compleja. Más compleja y más completa para abordar los fenómenos sociales y educativos. Y aquí voy a ir finalmente entonces a las conclusiones y proyecciones hacia el futuro. La investigación tradicional pregunta: ¿qué funciona para mejorar un sistema dado?, poniendo el foco como en la eficiencia, mientras que la investigación por medio de las pedagogías otras pregunta: ¿para quién funciona? ¿Quiénes se benefician con ese funcionamiento? ¿Quién define el conocimiento? Y el foco está más puesto entonces en la justicia, en la equidad y en la liberación. Las pedagogías otras, bueno, al emplear la metodología de la investigación-acción participativa y el enfoque de la pedagogía crítica, que son como metodologías que nutren este enfoque de pedagogías otras, entonces la investigación se convierte en un agente de transformación de trayectorias educativas de estudiantes y deja de ser una simple tarea académica para convertirse entonces en una praxis emancipadora y contextualizada. Y finalmente
Su conjunción pues favorece que el estudiante sea un sujeto activo e indague sobre su realidad, se cuestione y actúe o tenga la capacidad y la posibilidad de actuar para poder transformar esa realidad. Voy a tratar de pasar a la última diapositiva que está aquí. ¿Y cómo potenciar entonces la investigación como agente de transformación de las trayectorias educativas de los estudiantes? Aquí, para poder hablar de cómo potenciar entonces la investigación, 3 elementos o 3 perspectivas más bien que son vitales en esa transformación educativa y que tiene que ver con el desplazamiento del objeto al sujeto de investigación, como lo pudimos ver en ese ejemplo de preguntas donde se contrasta esa pregunta número 2 desde la perspectiva de las pedagogías que son tradicionales, hegemónicas, y por otro lado, las pedagogías otras y la perspectiva que ofrecen esas pedagogías otras. Entonces, desplazamiento del objeto y sujeto de investigación, porque en lugar de investigar temas abstractos, se enfoca la investigación en problemáticas y realidades que viven los estudiantes y la comunidad educativa. Aquí el fundamento de la decolonialidad, precisamente, es porque la decolonialidad cuestiona la investigación tradicional que solo valora el saber generado en centros de poder principalmente, y lo que ocurre entonces es que el estudiante investiga sus propias experiencias y contextos, es decir, incorpora y reconoce que posee un lugar de enunciación, lo valida. Y al validar ese lugar de enunciación, pues legitima su conocimiento, sus saberes, sus experiencias. Y la trayectoria personal como dato, porque los estudiantes investigan sus trayectorias educativas, sus propias trayectorias educativas, y dentro de esas trayectorias pues están los desafíos, las desigualdades, logros, expectativas que tienen, y de esa forma pueden transformarlas de ser meros resultados de un sistema a ser objetos de un análisis más crítico y susceptible de cambio. Cuando hablo de trayectorias educativas, eh, allí dentro de esas trayectorias están los distintos fenómenos que se presentan, pero que finalmente cuando se habla de la praxis, cuando se habla, por ejemplo, de habilidades de lectoescritura, cuando se habla de la riqueza léxica del vocabulario, y las diferentes temáticas que se van abordando en los proyectos de investigación a nivel de pregrado y de posgrado, todas esas temáticas, el fin, o dijéramos el propósito más profundo de abordar esas temáticas, ¿cuál sería? Dar respuesta a un fenómeno que es concreto, pero que es importante considerar que debemos aunar esfuerzos para procurar que esto impacte en esas trayectorias educativas, no solamente en indagar en un aspecto específico, sino cómo eso impacta en la trayectoria, las trayectorias educativas que tienen que ver no solamente con el acceso, sino cómo los estudiantes se incorporan a los establecimientos educativos, cómo esos establecimientos educativos e instituciones, sea a nivel de educación básica, secundaria o a nivel universitario, cómo proveen las herramientas, cómo proveen los medios necesarios para que puedan permanecer y puedan culminar esas trayectorias educativas finalmente, y no que queden entrampadas en el proceso. Otro de los elementos pues la metodología, que aquí, bueno, una de las posibilidades relevantes, digamos, la metodología y la perspectiva de la investigación acción participativa, que hace aportes importantes en el desarrollo de estas pedagogías, y como herramienta pues son centrales desde las pedagogías otras, porque vinculan intrínsecamente el conocimiento con la acción transformadora. Los ciclos de transformación, entendiendo que los estudiantes pasan por un ciclo continuo que
que no es lineal, sino que tiene muchos matices. Y el diagnóstico de la realidad educativa que permite poder hacer un análisis crítico. Y esta metodología pues permite precisamente investigar y actuar o accionar conjuntamente. Y el tercer elemento, que es el desarrollo de la conciencia crítica y la agencia social, porque el valor de la investigación no está en un informe final, sino en el proceso de concientización que experimenta el estudiante, la comunidad educativa, para poder producir transformaciones a mediano y largo plazo, incluso a corto, mediano y largo plazo. Allí algunos elementos, identificación de opresiones, en el sentido que al investigar el estudiante nombra y analiza las estructuras de poder, como por ejemplo lo que ocurre en el currículo oculto, que inclusive puede tener más impacto que el currículo que es declarado, que oficialmente está establecido y que todos podemos leer, sino currículo oculto como todo aquello que ocurre dentro de las instituciones, que es, o currículo invisible también nombrado de esa forma. Currículo oculto, currículo invisible, que es aquello que no está declarado, oficialmente declarado, pero que ocurre en la misma práctica, dentro y fuera del aula. Entonces, aquí es importante considerar ello y el impacto que eso tiene en las trayectorias educativas. El punto es el segundo, que tiene que ver con de espectador a agente, que tiene que ver con que el estudiante transita de ser un espectador o una suerte de, entre comillas, voy a decirlo así, como una víctima pasiva de lo que ocurre en la trayectoria educativa o de su, entre comillas, destino, sino que se convierte la práctica pedagógica en una práctica también de resistencia, cuando él tiene un agenciamiento que le permite ejercer sus derechos y procurar transformar su entorno, pero para eso necesita ciertas condiciones. Y finalmente, pues la generación de conocimiento útil, que tiene que ver con un conocimiento generado que no es solamente académico, sino que es práctico y que es situado. Es decir, que puede servir para, puede contribuir a generar adecuaciones curriculares, propuestas de cambio curricular y así mejorar como los procesos educativos en la escuela. Y bueno, acá voy ya dado el tiempo, entonces cerrando, digamos una hora aproximadamente, y voy a cerrar con una frase final y quiero invitarles a explorar los caminos posibles de las pedagogías otras, para dejar de seguir el camino lineal, sino considerar que hay otros mundos posibles, hay miradas otras posibles, y recordar que si la pedagogía hegemónica nos ofreció un mapa rígido, las pedagogías otras nos entregan una brújula para poder buscar caminos otros posibles y contribuir desde nuestro quehacer pedagógico, desde nuestro quehacer docente, poder contribuir a la justicia socioeducativa de nuestros estudiantes y de las comunidades educativas en general. Muchas gracias. Bueno, querida Claudia, primero quiero agradecerte por compartirnos pues parte de la investigación que estás realizando. Tengo algunas preguntas, pero también me gustaría saber cuáles son los cuestionamientos que se generan en los estudiantes. Pero, por ejemplo, nada más para mencionar 2 puntos de manera breve. En la parte que mencionas sobre la co-creación del saber, ese punto me parece muy importante, sobre todo para quienes apenas están iniciando un proceso de investigación o intervención, porque da cuenta justamente lo que mencionabas, ¿no? Trabajar en un modelo de investigación recíproca para evitar el extractivismo, ¿no?
Es decir, indagar sobre de qué manera es ir a campo y retribuir, ¿no? Con las y los actores o personas, estudiantes con quienes vayamos a trabajar. Y por último, mencionabas en estos puntos sobre potenciar la investigación como agente de transformación, el desplanteamiento del objeto al sujeto de investigación, y ya en la parte metodológica, la IAP, que es indispensable sobre todo en procesos de intervención. Y lo comento porque los programas con los que contamos son profesionalizantes, entonces su incidencia tiene una gran incidencia social, que es informar el contexto educativo principalmente de la investigación que están iniciando, ¿no? Nada más hay para hacer estos recordatorios y que sigan indagando las y los estudiantes que están por empezar o que están iniciando sus investigaciones para que tengan una visión crítica, ¿no? Sobre todo y transformadora. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tu participación el día de hoy. La constancia te la haremos llegar vía correo electrónico y quedamos atentas a sus comentarios. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Además por los comentarios de cierre, porque tocaste dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, que poco a veces reflexionamos sobre ello, ¿no? De cómo evitar ese extractivismo. Porque cuando no se reflexiona sobre ello, ocurre esto en la práctica, y es que se van repitiendo y repitiendo estas circunstancias, situaciones que lo que hacen es cerrar el campo. Entonces, hay instituciones educativas que terminan siendo sobreintervenidas. Digo intervenidas, ¿en qué sentido? Investigadas, en el sentido de muchas tesis que se han ido, trabajos de terreno que se han ido a desarrollar en esas instituciones, pero que terminan cerrando el campo y se produce un daño. Finalmente, la consecuencia es el daño que se produce a estos espacios que se cierran, y donde terminan los estudiantes y las comunidades educativas allí, pues a veces voy a decirlo así de manera coloquial, sintiéndose como conejillos de indias, ¿no? Entonces, si uno habla con profesores, yo recuerdo algunos discursos donde dicen, claro, a nosotros nos investigan, nos preguntan, pero no nos forman o no nos capacitan sobre determinados temas, lo cual resulta siendo un problema esto de ese extractivismo versus la instrumentalización también de las personas. Y el otro segundo punto, que tiene que ver con el perfil de egreso de los programas, en cuanto a que si es academicista, con un perfil que esté más orientado a la investigación, o que sea profesionalizante. Y creo que ahí hay un tema muy relevante, y en el sentido de esa, o sea, para ambos lados, ¿no? Cuando el perfil es en investigación, que cabe hacerse todas estas preguntas para desarrollar un trabajo de investigación de la mejor manera posible, pero también cuando el perfil es profesionalizante, porque allí la intervención busca o debe procurar generar precisamente, impactar de manera positiva los procesos que se dan al interior de las instituciones que se estudian, donde se desarrolla el trabajo de investigación. Y pues considero que es importante, precisamente por eso, cuando conversamos de cuáles eran las temáticas relevantes para poder tratar, es precisamente cuestionarnos y procurar a través de esta presentación que los estudiantes puedan lograr cuestionarse de su labor. Allí la reflexividad, el lugar del investigador, que es importante, y que tiene que ver no solamente con cumplir un requisito que puede estar establecido, ¿cierto?, para obtención de grado, sino que tiene que ver con un proceso mucho más profundo, con su labor de educador, educadora, con su proceso formativo, y que en el cumplimiento,
¿cierto?, de este requisito cuando está estudiando un programa de posgrado o de pregrado, cómo también esto impacta de manera positiva o negativa a las instituciones donde interviene y participa. Entonces creo que tiene que ver con también una conciencia y un desarrollo de conciencia plena en el trabajo que se desarrolla, y por eso la invitación a explorar esos caminos posibles de las pedagogías otras, y de ir más allá, para buscar caminos posibles, y donde el foco sea cómo contribuir, cómo el desarrollo el trabajo que la persona desarrolla puede contribuir a que haya una mayor justicia y equidad socioeducativa. Así es, coincido totalmente. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Espero encontrarnos en otros espacios. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.